servicio normal. Vamos a dar inicio en esta noche. Si tiene su Biblia, ábrala en Salmos 138. Salmo 138, es una bendición en esta noche estar en este lugar. Agradezco a Dios por esta oportunidad, también agradezco a mi pastor Víctor Rivera por esta oportunidad, y pues agradezco a todos por estar en este lugar y a los que nos ven. Amén. Pues agradecemos su tiempo. Amén. Yo sé que Dios les va a bendecir, Dios nos va a ayudar en esta noche. Salmo 138. Los salmos para muchos de nosotros son libros o son versículos, textos, ¿verdad? Que donde encontramos mucha esperanza. ¿Cuánto dicen? ¿Verdad? De hecho, yo estoy casi seguro que si le pregunto a usted cuál es su versículo favorito, ¿verdad? Muy probablemente sea un salmo, ¿verdad? Un versículo de un salmo. Y eso es algo, mis hermanos, que cada cristiano nos identificamos, ¿verdad? Con los salmos. Hablan específicamente a nuestras necesidades, muchas veces en momentos de quebranto, en momentos de necesidad. Son salmos que nos alientan, son salmos que nos ayudan, ¿verdad? Tenemos salmos favoritos. Hace un tiempo estaba viendo la entrevista que le estaban haciendo a un pastor que se llama Samuel Pérez Millos, y estaba finalizando la entrevista y le preguntaron a este pastor que cuál era su salmo favorito, ¿verdad? Y este pastor tiene aproximadamente más de 70 años, es un pastor de mucho tiempo en el servicio, y él dijo que precisamente el Salmo 138, versículo 8, había sido uno de sus salmos favoritos, y él explica el por qué. Y decía que pues había fallecido su esposa, ¿verdad? Su esposa que estuvo muchos años con él. Hace poco tiempo falleció su esposa, y él dice que él siempre madrugaba, ¿verdad? Por las mañanas salía a caminar. Él vive en España, así que se iba hacia un parque, un bosquecito que había cerca de casa, y dice que un día pues él viene con ese dolor, viene con esa aflicción, ¿verdad? Con esa soledad. Puede usted imaginar, ¿verdad? Acaba de perder a su esposa, y decía que se sienta, ¿verdad? Abajo de un árbol, y él comienza a llorar, comienza a hablarle a Dios, y las palabras que salieron de la boca de este hombre fue: Señor, ya no quiero seguir más. Era muy difícil para él seguir adelante, era muy doloroso, y él le dijo: Señor, ya no quiero seguir más. Pero dice que en su memoria recordó, ¿verdad? Como si Dios le hablara, y le muestra, ¿verdad? Este versículo 8, y vamos a leerlo en esta noche. Vamos a hablar de que Dios, mis hermanos, tiene un propósito para nosotros, ¿verdad? Que a pesar de las dificultades, a pesar de el sufrimiento, de la escasez o de cualquier tipo de circunstancia que estemos viviendo, mis hermanos, debemos de confiar que Dios aún tiene propósito con nosotros. Vamos a leer Salmo 138, versículo 8. Dice la palabra de Dios: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias en esta noche, Señor. Yo te pido que bendigas tu palabra, Señor mi Dios, en este día. Te pido que unge mis labios, Señor mi Dios, y nos ayude, Señor mi Dios, en este día a salir motivados, salir inspirados, Señor mi Dios, que aún tienes planes con nosotros, Señor mi Dios, que puedes fortalecernos en esta noche con tus palabras, Señor mi Dios, y que salgamos confiando, Señor, en tu gracia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le he titulado a este sermón:
Dios cumplirá su propósito en mí. Vamos a ver en primer lugar, nada contra el propósito de Dios. Nada contra el propósito de Dios. En nuestro texto, mis hermanos, estamos viendo un capítulo que está dedicado, ¿verdad? En agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de David. Y el versículo 8 que acabamos de leer es el final del capítulo, ¿verdad? Son estas conocidas palabras: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Son unas palabras muy bonitas, ¿verdad? Pero lo que resalta de este versículo es inicialmente, ¿verdad? Cuando dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso nos da a entender, mis hermanos, que la vida de David no era una casualidad, ¿verdad? Ni la vida de David, ni, ¿verdad?, lo que él está ejerciendo en ese momento, sino que él tenía un destino, él tenía un propósito en la vida. Y David está diciendo, mis hermanos, que Dios va a cumplir su propósito, ¿verdad? Que la vida de David no va a ser en vano, que no van a pasar los años en balde, sino que se va a cumplir, mis hermanos, el propósito de Dios en la vida de David. Lo que nos habla este salmo, mis hermanos, básicamente un llamado, ¿verdad?, a la confianza, un llamado a confiar plenamente en Dios, ¿verdad? Tener una convicción en el corazón de que estamos en este lugar, ¿verdad?, porque Dios lo quiso, porque Dios, mis hermanos, tiene algo con nosotros, ¿verdad? No únicamente se le ocurrió a Dios traernos al mundo, sino que hay un plan, ¿verdad? Hay un propósito para cada uno de nosotros. Quizá la gente puede decir algo distinto, quizá nuestros familiares, ¿verdad?, nos desanimen o nos digan lo contrario, pero la palabra de Dios nos dice que usted y yo, mis hermanos, estamos con un propósito, hemos sido elegidos principalmente para salvación, ¿verdad? Y eso es un privilegio. Ahora bien, mis hermanos, en nuestro texto estamos viendo que quien dice estas palabras es un hombre, dicen los comentaristas, un hombre multifacético, ¿verdad? Conocemos la historia de David desde que era un pastorcito de ovejas, el menor de sus hermanos. Y después conocemos a un David, ¿verdad?, convirtiéndose en un héroe nacional, venciendo al gigante David. Y más adelante lo conocemos como un hombre, ¿verdad?, que era cantante para el rey Saúl, y después se convierte en un guerrero, y después sale huyendo de Saúl, después se convierte en rey, y conocemos toda la historia de este hombre, conocemos sus virtudes, conocemos sus errores, y podemos decir, mis hermanos, que si algo sabía David era de problemas, ¿verdad? Sabía de problemas, sabía de fracasos, pero también sabía de ver la mano de Dios milagrosa en su vida. Vamos a hacer un repaso breve de lo que experimentó David, ¿verdad? No nos vamos a ir a leer cada versículo, sino simplemente vamos a recordar lo que vivió David. David, mis hermanos, sabe lo que es comer lo dulce de las victorias ministeriales, ¿verdad? Respaldado por Dios, haciendo grandes proezas. Pero también, mis hermanos, David sabe lo amargo que es pecar. Él sabe lo amargo que es perder a un hijo. Él sabe lo que es perder a su mejor amigo, ¿verdad?, asesinado, Jonatán. Él sabe lo que es ser traicionado por su mejor amigo, Aitofel. Él sabe, mis hermanos, qué es lo que es sentir que le secuestren a su familia. David sabe, mis hermanos, qué es lo que se siente cuando violan a uno de sus hijas. David sabe, mis hermanos, qué es que tu propia familia se rebele contra ti, te desee la muerte y busque incluso
asesinarte. David, mis hermanos, sabe lo que es tener hijos rebeldes. David sabe, mis hermanos, lo que es vivir bajo presión, puesto que gobernó una nación. David sabe, mis hermanos, lo que es vivir, mis hermanos, pagando las consecuencias de su pecado, ¿verdad? Perdiendo a uno de sus hijos al nacer por causa del pecado. Y podemos hablar, mis hermanos, de todas las cosas que David experimentó. David, mis hermanos, es un hombre al cual nos podemos identificar. Es un hombre que ha experimentado el sufrimiento, ¿verdad? No solamente del enemigo, sino incluso dentro de la nación, dentro de su núcleo, ¿verdad?, militar, y dentro de su núcleo familiar. Es un hombre que sabe del dolor. Sabe, mis hermanos, lo que es estar bajo serios problemas. Pero en medio de todo eso, en medio quizás de la oscuridad de los problemas, en medio, mis hermanos, de todos esos malos momentos que él está experimentando y que ha atravesado en su vida, él puede decir una cosa: Dios cumplirá su propósito. Nosotros probablemente no diríamos lo mismo, ¿verdad? Pero David está diciendo: Dios cumplirá sus propósitos en mí. Vamos a leer Salmos 138, versículo 1 al 7. Porque hay tres cosas, mis hermanos, tres problemas que David enfrentó o que menciona en este capítulo, que tienen mucho significado para nosotros. Nos podemos identificar con esos problemas que David experimentó. Vamos a leer Salmo 138, versículo 1 al 7. Dice la palabra de Dios: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los cánticos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me levantará tu diestra. Aquí estamos viendo el contexto, ¿verdad?, del texto principal que estábamos leyendo. Ahora, aquí podemos rescatar tres cosas, mis hermanos, con las cuales nos podemos identificar cada uno de nosotros, porque son tres problemas que usted y yo constantemente pasamos. Número 1, en el versículo 3 dice la palabra de Dios: el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Verdad? Aquí David está haciendo mención, ¿verdad?, que él tuvo un problema en su vida, pero específicamente dice la palabra de Dios que el Señor fortaleció, ¿verdad?, con vigor su alma. ¿Cuántos saben que muchos de nosotros, y verdad, personas que también no son conversas, experimentan vacíos existenciales, ¿verdad? Tienen problemas que no hallan qué es el problema, no pueden identificar realmente por qué es que se sienten así, infelices, ¿verdad? Vacíos, insatisfechos. Bueno, eso es un vacío existencial que solamente lo llena Dios. No lo puede llenar nadie más. David aquí está diciendo de verdad que ese problema que él sentía solamente Dios lo pudo, ¿verdad?, llenar, solamente Dios lo pudo fortalecer, ¿verdad?, con fuerza su alma. Esos vacíos, mis hermanos, muchos de nosotros los experimentamos antes de venir a Cristo. Pero siendo salvos, siendo ya cristianos, también experimentamos esos vacíos.
Experimentamos, mis hermanos, esa soledad. Experimentamos muchas veces, mis hermanos, desánimos. Experimentamos en momentos de verdad, depresión espiritual. Y a la conclusión que siempre vamos a llegar es que necesitamos depender de Dios. Solamente Dios va a llenar ese vacío. Solamente Dios va a fortalecer ese vacío en nuestro corazón. Todo lo que estamos viendo, mis hermanos, que este problema, que es muy común, ni siquiera este problema nos separa del propósito de Dios. Porque gracias a Cristo podemos encontrar esperanza a nuestra vida. Gracias, mis hermanos, a Cristo nuestra alma tiene esperanza. La segunda cosa, mis hermanos, que vemos, el segundo problema que vemos es la angustia. Versículo 7 dice la palabra de Dios: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Dice la traducción Dios habla hoy: cuando estoy en peligro, tú me mantienes con vida. La Nueva Traducción Viviente dice: cuando estoy rodeado de dificultades. Es decir, mis hermanos, estos peligros, esta angustia y estas dificultades, mis hermanos, muchas veces las provocamos nosotros mismos, con nuestras malas decisiones, ¿verdad? Con nuestro comportamiento, con nuestros pecados, provocamos peligro. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros mismos nos exponemos al peligro. Nosotros mismos, mis hermanos, nos ponemos en un estado de angustia a causa de nuestros problemas. Muchas veces nosotros, mis hermanos, nos metemos en medio de angustias por desobediencia a un consejo, por desobediencia a la palabra de Dios. Y podemos añadir un sinnúmero de cosas que nos llevan a estar en medio de la angustia. Pero lo increíble de este texto, mis hermanos, es que vemos una vez más Dios interviniendo. Dice David: cuando estoy en peligro, cuando estoy en angustia, en medio de ello tú me mantienes con vida. ¿No es así? Dios siempre trae esperanza. Aun cuando, mis hermanos, ya no es un tema espiritual, sino que es un tema de necedad. Cuando es un tema que nosotros mismos provocamos, cuando es un problema que nosotros mismos, mis hermanos, nos metemos, dice la palabra de Dios, Dios nos mantiene con vida. Dios nos da esperanza. Escuche bien, eso nos habla nuevamente que ni siquiera nuestros propios problemas o los propios problemas en que nos metemos nos separan del propósito de Dios. Ni siquiera nuestros errores, mis hermanos, nos separan del propósito de Dios. La tercera cosa que vemos en este texto, esa dificultad o este problema que experimentó David, también lo experimentamos nosotros, y es en el mismo versículo 7, dice la palabra de Dios: contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Escuchen bien, problemas con nuestras relaciones interpersonales. ¿Cuánto dicen amén? Cada uno de nosotros hemos experimentado problemas con las personas, ¿verdad? Ya sea por nuestra culpa o por culpa de ellos, ¿verdad? O por diferentes razones nos hemos metido en problemas con las personas, nos hemos ganado enemigos, muchas veces incluso por la fe que profesamos. ¿Cuánto dicen amén? Por las convicciones que tenemos, nos hacemos enemigos. David, mis hermanos, escuche bien, David tuvo enemigos, pero algo interesante en la vida de David es que no todos los enemigos de David fueron extranjeros. No todo el tiempo los enemigos de David fueron los filisteos. No todo el tiempo, mis hermanos, los enemigos de David, ¿verdad?, eran ese tipo de personas, sino que muchas veces los enemigos de David, mis hermanos, fueron personas cercanas a él. Fueron, mis hermanos, sus propios soldados.
Bueno, mis hermanos, incluso, ¿verdad? Su consejero, mencionamos anteriormente, Ahitofel, un hombre cercano, un hombre de Dios, un consejero de Dios, estuvo como su enemigo. Escuchen bien, podemos hablar también de sus hijos. Es decir, mis hermanos, estos enemigos, ¿verdad? Estas personas que muchas veces se convierten en nuestros enemigos, son personas que fueron alguna vez cercanos a nosotros. Pero escuchen bien, ni aún estos problemas tan comunes nos pueden separar del propósito de Dios. ¿Verdad? Quizá esto sea lo más doloroso. ¿Verdad? Qué triste, mis hermanos, ¿verdad? No poder hablarle a esas personas. Qué triste, mis hermanos, que ahora esas personas nos vean con otros ojos. ¿Verdad? Y se convierten en enemigos. ¿Verdad? A veces uno trata la manera de acercarse, trata la manera de reconciliarse, y pareciera muchas veces que hemos ganado enemigos con la propia familia, con amigos, con personas cercanas, con gente que amamos de verdad. David, mis hermanos, nos muestra que estos problemas que él experimentó también los experimentamos nosotros. Pero ni aún esos momentos tan difíciles, tan desgarradores en la vida de David, mis hermanos, lo separaron del propósito de Dios. Ni aún esto. Y podemos añadir más problemas que seguramente experimentó David: escasez, enfermedad, ¿verdad? La falta de arrepentimiento, un montón de más, pero específicamente en Salmos 138 encontramos estas cosas. Vamos a hablar en segundo lugar. No confundas tus propósitos con los propósitos de Dios. Escuche bien. Salmo 138, versículo 8 nos dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Verdad? Jehová cumplirá su propósito en mí. No podemos confundirlo, mis hermanos, con el hacer nosotros nuestros propios planes, nuestros propios propósitos, ¿verdad? Porque hoy es común, mis hermanos, ante la urgencia que existe de tener éxito en el mundo, ¿verdad? Todo el mundo quiere sobresalir, mucha gente quiere ser famosa, mucha gente quiere hacer dinero, mucha gente, mis hermanos, tiene sueños, tiene metas, y muchas veces metas muy egoístas, sueños muy propios, ¿verdad? Respetamos a la persona, pero cuando se alejan, mis hermanos, del propósito de Dios, vamos a encontrar problemas. Y ese es el mundo en el que hoy vivimos. Un mundo, mis hermanos, que tiene urgencia de éxito. ¿Cuánta gente, mis hermanos, no sé si usted ha visto las redes sociales en estos días, pero hace unos días atrás, una mujer en México que era, ¿verdad?, de estas influencers, youtuber, era fisiculturista, por hacerse una operación en las axilas para no sudar, esta mujer muere. ¿Ya? Otra mujer, mis hermanos, yo creo que ayer fue esta noticia, que también era youtuber y no sé qué cosas, y por tomarse una fotografía en una roca, esta mujer cae, ¿verdad?, y se muere. Y hace unos días también estaban unas personas columpiándose, ¿verdad?, de un columpio que daba hacia el vacío, y no sé si vieron ese video, ¿verdad?, donde se van por una fotografía, por pasar un tiempo ahí, por hacerse virales, quizás murieron esas personas, ¿verdad? Así que, mis hermanos, la urgencia de tener éxito, mucha gente la lleva a hacer locuras y a perder su vida, porque hay una urgencia de tener éxito. Una cosa, mis hermanos, que vemos en la palabra de Dios es que Dios no está en contra de que nosotros tengamos aspiraciones ni sueños, ¿verdad? Al contrario, encontramos hombres, mis hermanos, que funcionaron, ¿verdad?, en los propósitos de Dios, porque fueron hombres que soñaron,
hombres visionarios que tuvieron, ¿verdad?, ideas extraordinarias y inspiradas por Dios, pero encontramos este tipo de personas. Dios no está en contra, mis hermanos, de nuestros planes, pero sí está en contra, mis hermanos, de esos planes que están en contra de los propósitos de Dios. Porque no todos nuestros planes, mis hermanos, se orientan a la voluntad de Dios. Muchos de nuestros planes son egoístas, son muy personales. Y escuche bien, algo que vemos en la vida de David es precisamente esto. David, mis hermanos, no fue un hombre que, ¿verdad?, vivió cumpliendo sus sueños, sino que vemos a David que no fue tras sus sueños, sino que fue detrás de su llamado. Un hombre, mis hermanos, que seguramente tuvo sueños, seguramente deseó cosas, pero él prefirió, mis hermanos, ¿verdad?, sujetar sus metas, sus sueños a su llamado. Encontramos un jovencito, mis hermanos, que quizás nunca soñó con convertirse en rey, puesto que el reinado en Israel apenas nacía, apenas se conocía. Quizás este joven, mis hermanos, nunca pensó en tener un palacio, pues que no había. Quizás este joven nunca soñó, mis hermanos, con tener un templo, ¿verdad?, donde adorar a Dios, porque no lo había tampoco. Fueron cosas, mis hermanos, que el Señor fue añadiendo a la vida de David, ¿verdad? Incluso uno de sus sueños, dice la palabra de Dios, era construir el templo de Israel. Pero el Señor mismo, mis hermanos, le dijo: David, tú has derramado mucha sangre y tu sueñito no se va a cumplir, ¿verdad? Tu meta no se va a cumplir. Y dice la palabra de Dios que lo único que hacen es juntar, ¿verdad?, el dinero, juntar el oro, todo lo que se iba a utilizar, y lo donó para la casa de Jehová, ¿verdad? Escuchen bien, mis hermanos, vemos un hombre que está dispuesto a obedecer a Dios, que no confunde sus propósitos con los propósitos de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice en Salmos 48, el mismo David dice que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Él disfrutaba hacer la voluntad de Dios. Él disfrutaba, mis hermanos, ¿verdad?, cumplir el propósito de Dios. No era una carga, ¿verdad? No se quejaba, sino que él disfrutaba hacer la voluntad de Dios. Quiero que escuchen nada más Jeremías 29:12 en la traducción lenguaje actual. Dice las siguientes maneras. Nuestro Dios dice: mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. ¿Verdad, mis hermanos? Los propósitos de Dios son mucho mejor que los nuestros, ¿verdad? Los sueños de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios, como lo quieran llamar, son mejores que los nuestros. Tengamos cuidado, mis hermanos, de no confundir nuestros propósitos con los propósitos de Dios, ¿verdad? Dios quiere cumplir su propósito en nosotros. Vamos a ir en tercer lugar, para terminar. Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir eso? Señor, tú vas a cumplir tu propósito en mí. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Cuál es el fundamento de esta confianza? ¿Por qué podemos decir que el Señor tiene planes con nosotros? ¿Por qué podemos, mis hermanos, nosotros decir que esto es real? ¿Cómo podemos fundamentar esta confianza? ¿Cómo podemos decir, bueno, Dios aún tiene propósitos conmigo? Vamos a leer lo que dice Salmos 138, versículo 8. Leemos: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Tu misericordia, oh Jehová,
es para siempre. Aquí encontramos la respuesta. Mis hermanos, el fundamento de esta confianza es la misericordia de Dios. No es una misericordia transitoria, no es una misericordia pasajera, no es una misericordia del momento, sino que dice David, tu misericordia es para siempre. Tu misericordia, dice David, tú vas a cumplir tu propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. La palabra misericordia en hebreo, ¿verdad? Se pronuncia Gesed y significa favor, fidelidad, gloria, gracia, piedad. Es un sustantivo masculino que significa amabilidad, amor, hechos de bondad. Es decir, mis hermanos, la misericordia de Dios es básicamente su gracia, ¿verdad? Dicen los comentaristas que esta palabra es tan profunda, ¿verdad? Que su significado es variado. Es la misma palabra que se utiliza, mis hermanos, para hablar del amor en el Antiguo Testamento. Es la misma palabra, mis hermanos, que se puede utilizar para amabilidad. Es la misma palabra que se puede utilizar para gracia, piedad. Es una palabra, mis hermanos, que tiene mucha riqueza. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, nos dice que su misericordia es eterna. Su misericordia, mis hermanos, es para siempre. Dicen otras traducciones de este mismo versículo 8, nos dice que su amor es fiel. Otras traducciones traducen como el amor es eterno, el amor de Dios es eterno. Entonces, mis hermanos, esto nos habla acerca de que nuestra confianza, mis hermanos, se fundamenta en su gracia. Podemos estar confiados porque Dios es un Dios de eterna gracia. ¿Cuánto dicen? No la limita. Es algo increíble. El día de ayer estábamos escuchando una predicación de la conferencia del compañerismo. El pastor Scott Lame estaba predicando acerca de la gracia de Dios y él dijo lo siguiente: la gracia nos dice una sola cosa. La gracia nos dice que hay un problema más resuelto. Ese es el mensaje de la gracia. La gracia, mis hermanos, nos dice que los problemas se pueden solucionar. La gracia nos dice, mis hermanos, que el perdón lo podemos encontrar, que la restauración la podemos encontrar, que ese destino, mis hermanos, que Dios un día prometió, que esos planes, esos propósitos, hoy los podemos recuperar. Quizás el mundo religioso nos diga que no, nos diga que hemos fallado, nos diga que no los merecemos. Escuche bien, mis hermanos, David reconoce que sus propósitos, que los propósitos de Dios se pueden cumplir en él porque sencillamente no los merece y no depende de sus méritos, sino que es algo que proviene de Dios, de su gracia, de su misericordia. ¿Cuánto dicen amén? Qué tremendo, mis hermanos, poder entender esta verdad. Esta verdad, mis hermanos, nos libera de preocupaciones, nos libera, mis hermanos, de orgullo, nos libera, mis hermanos, de lástima propia. Entender esa verdad, mis hermanos, nos añade confianza, nos añade valor, autoestima. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque esa es la gracia de Dios. Nos hace sentir amados, nos hace sentir queridos, nos hace sentir, mis hermanos, que usted y yo no estamos únicamente siendo un número más en este lugar. Dios, mis hermanos, tiene un propósito en nosotros. Y vaya la redundancia, ese es el propósito de este sermón, ¿verdad? Inspirarlo, animarlo
a que confíen, mis hermanos, en que Dios no ha terminado con nosotros. Que Dios, mis hermanos, aún tiene planes con nosotros. Y que no importa, mis hermanos, lo que hemos vivido, lo que hemos atravesado, David nos enseña que si de problemas se trata, Él los ha vivido la mayoría. Él sabe, mis hermanos, los mayores sufrimientos. Dijimos, este hombre ha experimentado, mis hermanos, el secuestro de su familia. Él sabe qué es lo que le quiten a una de sus esposas y se la den a uno de sus amigos y ya nunca la recupere. Él sabe, mis hermanos, lo que es vivir una violación de una de sus hijas. Podemos hablar de muertes, traiciones, mis hermanos, pero a pesar de todo eso, el Señor cumplió su propósito. Conocemos al Señor Jesús como el Hijo de David, ¿verdad? Ese linaje. Su propósito, mis hermanos, en la tierra fue mucho más que ser un rey. Fue, mis hermanos, ser uno de esos hombres que fue el linaje de Dios. Vamos a leer, mis hermanos, lo que nos dice Primera de Pedro 2, versículo 9 al 10. Yo siento a Dios en este lugar y yo mismo me siento, ¿verdad?, confortado por esta palabra. Vamos a leer Primera de Pedro 2, 9 al versículo 10. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos dicen amén? No la merecíamos, pero el Señor dice: yo te he escogido. Estabas ajeno, pero ahora te he traído. Ahora te he mostrado mi misericordia. Y esta palabra, mis hermanos, ¿verdad? Como ya estamos en el Nuevo Testamento, ya es una palabra en griego que se llama eleos, ¿verdad? Y en resumidas cuentas es un amor compasivo, ¿verdad? O como también dice el diccionario, es una piedad activa. Es algo, mis hermanos, que está en funcionamiento. Esto es la misericordia de Dios, una misericordia viva, una misericordia eterna que está accesible y disponible a cada uno de nosotros. Conclusión: es tiempo, mis hermanos, de tener confianza en Dios, ¿verdad? Confianza en saber que no somos inútiles, que no estamos siendo un número más, sino saber, mis hermanos, que Dios, por su gracia, no por nuestros méritos ni por la gana que le echemos a hacer las cosas para Dios, sino que dice la Biblia, por su misericordia eterna, ¿verdad? Podemos tener un propósito en Dios. Le invito a que le den un fuerte aplauso a Cristo en esta noche. Amén.